Hola, bienvenidos a nuestro video en el que mi compañera Dana Michelle Prada Sánchez y mi persona Laura Sofía Bocanegra Campo les estaremos hablando de las condiciones de alteraciones ácido-básicas en pacientes. Pero para entender esto, primero debemos conocer el por qué debemos tener en cuenta esas condiciones dentro del organismo humano. Por lo que diremos que el cuerpo humano mantiene un pH sanguíneo dentro de un rango estrecho para garantizar que las reacciones químicas y las funciones celulares se lleven a cabo de manera eficiente. Tenemos entonces que los procesos metabólicos producen ácidos que, recordemos, son sustancias con la capacidad de liberar iones de hidrógeno por oxidación de hidratos de carbono y las grasas. Si es completa, o sea que ocurre en presencia de oxígeno, como por ejemplo en la respiración celular, da lugar a ácido carbónico. Si es incompleta, o sea que ocurre en la ausencia del oxígeno, como por ejemplo la cetogénesis, dan lugar a ácidos orgánicos como lo son el ácido pirúvico, el ácido láctico, el ácido acético, etc. Y también se producen bases, o sea, sustancias con la capacidad de aceptar iones de hidrógeno, como por ejemplo bicarbonato, amoníaco o hidróxido de sodio. Esta relación genera la existencia de un justo equilibrio entre la producción de ácidos y bases, resultando un estado normal de neutralidad de los líquidos corporales. La alteración de ese equilibrio es de lo que vamos a hablar en este video. Para entender cuándo se consideran situaciones de pH anormales, tengamos en cuenta los valores normales. El pH normal del líquido extracelular se debe a que todos los líquidos del organismo son ligeramente alcalinos, es decir, entre 7,35 y 7,45, lo cual nos demuestra que los humanos poseemos índices estrictos de pH. También tengamos en cuenta que el pH de la sangre arterial es de 7,4 y la sangre venosa tiene un pH de 7,3. Los límites permisibles de pH son los valores superiores a 7,3 e inferiores a 7,5, en los que casi nunca se necesitará de su corrección en caso de constituir trastornos agudos. Los límites extremos de pH, valores incompatibles con la vida, se encuentran en cifras inferiores a 6,8 y superiores a 7,8. La excepción a esta regla está dada por la acidosis de la cetoacidosis diabética. A continuación debemos tener en cuenta que ante todo desbalance o alteración del pH, primero debemos identificar de qué tipo de trastorno se trata, evaluar si la compensación es adecuada y conocer la causa del trastorno ácido-base. Para lograr esto debemos tener en cuenta 4 parámetros básicos que son los que mostraremos a continuación. El primer parámetro a tener en cuenta es la concentración plasmática de iones de hidrógeno o logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, en donde debemos tener en cuenta que los valores normales son de entre 7,35 a 7,45. Esto equivale a que en condiciones normales la concentración de iones de hidrógeno en la sangre se encuentra en el rango de aproximadamente 40 más o menos 5 nanomoles por litro. El segundo parámetro a tener en cuenta es la presión parcial del dióxido de carbono arterial, en donde valoraremos que los valores normales sean de entre 35 a 45 milímetros de mercurio y consideramos valores críticos menos de 20 y más de 70 milímetros de mercurio. El tercer parámetro es la concentración plasmática de bicarbonato o dióxido de carbono total, en donde debemos verificar que los valores normales del bicarbonato sean de entre 21 a 29 miliequivalentes por litro y consideramos valores críticos menos de 10 y más de 40 miliequivalentes por litro. Este indica el estado de los sistemas tapón. Ya que tengamos en cuenta que el taponamiento físico-químico plasmático es la defensa inicial, siendo el bicarbonato el tapón principal. El cuarto y último parámetro del que hablaremos hoy es el anión gap, intervalo o brecha aniónica. Es la diferencia entre las principales cargas positivas y negativas del plasma y los valores normales son de entre 12 más o menos 5 miliequivalentes por litro y se calcula por medio de iones de sodio, restándolos con la suma de los iones de cloruro y bicarbonato. Existen otros parámetros que no nombraremos en este video, pero los 4 anteriores son los parámetros básicos que debemos tener en cuenta. Ya habiendo dado una pequeña introducción y haber hablado de los 4 parámetros básicos, podemos empezar a entender los tipos de alteraciones, que respectivamente son causados por variaciones en las concentraciones plasmáticas de la PCO2, que es la presión parcial del dióxido de carbono o del bicarbonato. Empezaremos entonces por la acidosis metabólica, ACM. Esta es un proceso fisiopatológico que tiende a añadir ácido o eliminar alcalinos de los líquidos corporales. Es un trastorno ácido-base que resulta en una disminución del pH sanguíneo, una reducción en la concentración del bicarbonato y en algunos casos una disminución en la presión parcial del dióxido de carbono.
Los efectos sobre el pH, el bicarbonato y la presión parcial del dióxido de carbono son: el pH sanguíneo disminuye, indicando una mayor acidez en los líquidos corporales, y la concentración de bicarbonato, que actúa como una base en el sistema de amortiguación, va a disminuir. Cuando se produce acidosis metabólica, el cuerpo intenta compensar aumentando la ventilación pulmonar para eliminar más dióxido de carbono. Esto se traduce en una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. A pesar de esta respuesta, el pH aún puede permanecer más bajo de lo normal debido a la disminución primaria del bicarbonato. Las manifestaciones clínicas son una respiración rápida, es decir, hiperventilación, confusión, debilidad y en casos más graves, shock. Por otro lado, tendremos en la etiología o causas que puede estar producida por una mayor producción o aporte exógeno de ácidos no volátiles, por una disminución de su excreción renal o por una pérdida excesiva gastrointestinal o renal del bicarbonato. Cuanto a los disturbios, tenemos una sobreproducción de ácidos diferentes al H2CO3, una ingestión de ácidos o ácidos potenciales, fallo en la excreción de ácidos diferentes de H2CO3 en rango igual a su producción, y una pérdida de la base de bicarbonato en la orina o el tracto gastrointestinal. Es importante también tener en cuenta que tendremos dos tipos de acidosis metabólica. La primera es la acidosis láctica, que es la causa más común de acidosis en los pacientes en UCI. La mayoría de los autores la definen como acidosis metabólica con un nivel ácido láctico por encima de 5 mmol por litro, dividiéndolas en dos tipos: hipóxica, tipo A, donde se produce una acumulación de ácido láctico en el cuerpo debido a una falta de oxígeno en los tejidos. Ocurren situaciones de hipoxia donde los tejidos no reciben suficiente oxígeno para realizar el proceso de respiración celular de manera eficiente. La otra es la no hipóxica, que es tipo B, en la que también se da una acumulación de ácido láctico en el cuerpo, pero no está directamente relacionada con una falta de oxígeno en los tejidos. Puede estar asociada con diversas condiciones como trastornos metabólicos, insuficiencia hepática, ciertos medicamentos, intoxicaciones o enfermedades genéticas. Por otro lado, tenemos que el segundo tipo va a ser la cetoacidosis, que puede surgir debido a la sobreproducción hepática de ácido acético y beta-hidroxibutírico causada por una disminución en la utilización de glucosa debido a una deficiencia de insulina. Esta condición puede presentarse en personas con deficiencia absoluta o relativa de insulina, como en casos de diabetes descontrolada. Además, los alcohólicos desnutridos que han dejado de beber pueden experimentar este tipo de acidosis, donde la alcoholemia es baja, la glucemia es normal o baja y la acumulación de cuerpos cetónicos se debe a la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo debido a la lipólisis activa, resultando en la disminución de los niveles de insulina y el aumento del cortisol y hormona del crecimiento. En algunos casos también puede coexistir acidosis láctica. El segundo tipo de alteración es la alcalosis metabólica o ALM. La alcalosis metabólica es un trastorno ácido-base que se caracteriza por un aumento en el pH de la sangre y una disminución en la concentración de iones de hidrógeno. Esto suele estar asociado con un aumento en los niveles de bicarbonato en el cuerpo. En los efectos encontramos un pH arterial mayor a 7.45 y una alteración primaria de bicarbonato plasmático a 25 milimoles por litro. Por último, un aumento en la presión parcial del dióxido de carbono. La compensación para contrarrestar esto implica una disminución en la ventilación pulmonar, llevando a un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono. El cuerpo intenta compensar disminuyendo la eliminación de dióxido de carbono a través de la respiración. Esto se logra disminuyendo la frecuencia y/o profundidad de la respiración. En las manifestaciones clínicas encontramos que a nivel del sistema nervioso central, una disminución del umbral epilactógeno, confusión y delirio. Normalmente un pH mayor a 7.55. A nivel neuromuscular, debilidad, espasmos y tetania. A nivel cardiovascular, facilita la producción de arritmias, disminuye la eficacia de los antirrítmicos y favorece la toxicidad por digoxina. A nivel pulmonar, inhibe los quimiorreceptores del centro respiratorio, facilitando la hipoventilación alveolar y desplaza hasta la izquierda la curva de disociación de oxi-hemoglobina. A nivel metabólico, disminuye el calcio con aumento de su unión a proteínas plasmáticas, pudiendo desencadenar tetania. Aumenta la producción de lactano y el anión GAP. Entre las causas encontramos que será por tratamiento con diuréticos o pérdida de secreciones gástricas. El tercer tipo de alteración es la acidosis respiratoria, ACR. Este es un trastorno ácido-base que ocurre cuando hay una acumulación de dióxido de carbono en la sangre, lo que lleva a un aumento en la concentración de iones de hidrógeno, es decir, un pH más bajo.
Como mecanismo compensador se produce la reabsorción renal de bicarbonato. En este proceso los riñones eliminan iones de hidrógeno y reabsorben bicarbonato, lo que ayuda a restaurar el equilibrio ácido-base. El mecanismo no funciona a plena capacidad hasta 24 o 36 horas después de iniciar el trastorno. En cuanto a los efectos, se da un pH arterial bajo, que es provocado por una elevación de la concentración de iones de hidrógeno debido a la elevación primaria de la PCO2 y el aumento variable en la concentración plasmática de bicarbonato. Y pasando ahora a lo correspondiente a la etiología o las causas, tendremos que se da por trastornos mecánicos del aparato respiratorio, tales como fracturas costales seriadas, fracturas del esternón, elevación del diafragma por obesidad, por oclusión intestinal, etc. Tendremos también las deformaciones torácicas, ya sea tifoesqueliosis, cirugía torácica mutilante y pues entre otros. Tendremos por otro lado el estrechamiento del árbol bronquial, que ya sea por estenosis traqueal, cuerpo extraño o cualquier otra, otra causa. Y también tenemos el neumotórax, los relajantes musculares y otras causas dentro de este mismo. También veremos que se da por afecciones en el parénquima pulmonar, tales como colapso pulmonar, posoperatorios, aspiración bronquial, edema pulmonar, neumonía, estatus asmático, fibrosis pulmonar. Y encontramos también trastornos del centro respiratorio, ya sea un trauma craneoencefálico, medicamentos depresores del propio centro, accidentes vasculoencefálicos o un edema cerebral. Por último, encontramos causas periféricas, como lo son la lesión del neuromuscular, una parálisis periódica familiar, una distrofia muscular progresiva o una hipopotasemia marcada. Ya para terminar, digamos que esta tercera alteración, hablaremos lo correspondiente a las manifestaciones clínicas. Tenemos el primero, los problemas respiratorios, ya sea una dificultad para respirar, una respiración rápida o taquipnea, o una respiración superficial. Estos síntomas son indicativos de la dificultad para eliminar dióxido de carbono a través de los pulmones. Tendremos también cambios en el sistema nervioso central, que pueden incluir confusión, somnolencia, fatiga, debilidad y en casos más graves incluso coma. Estos cambios están relacionados con los efectos del equilibrio ácido-base en el sistema nervioso. Tendremos también el enrojecimiento de la piel, pues la acidosis puede llevar a una vasodilatación periférica, lo que puede resultar en un tono rojizo en la piel. Tendremos palpitaciones, pues la acidosis respiratoria puede afectar el sistema cardiovascular, lo que puede dar lugar a palpitaciones y en casos más graves arritmias cardíacas. Como última manifestación clínica encontramos los dolores de cabeza, pues la acidosis puede causar dilatación de los vasos sanguíneos en el cerebro, lo que puede contribuir a estos dolores que les mencionaba. Como cuarto y último trastorno del que hablaremos es la alcalosis respiratoria o ALR. La alcalosis respiratoria es un trastorno ácido-base que se caracteriza por un aumento en el pH sanguíneo debido a una eliminación excesiva de dióxido de carbono a través de la respiración. En los efectos encontramos que la hiperventilación excesiva conduce a una disminución en la concentración de dióxido de carbono en la sangre arterial. Esto también provoca una reducción en la formación de ácido carbónico. El riñón responde a la alcalosis respiratoria mediante la retención de bicarbonato en los túbulos renales. Esta respuesta ayuda a aumentar la acidez en la sangre, lo que tiende a normalizar el pH. En las causas encontramos que es por la hiperventilación causada por diversas condiciones como ansiedad, fiebre, enfermedades pulmonares, ventilación mecánica excesiva o incluso situaciones como la altitud elevada. Y por último encontramos en las manifestaciones clínicas mareos, entumecimiento o sensación de hormigueo en las extremidades, confusión, taquipnea, respiración rápida, latido cardíaco rápido y espasmos musculares.